Hola, en este video no voy a mostrar cómo crear una pregunta en particular, sino que voy a mostrar una pregunta que ya está hecha y voy a recomendar algunas modificaciones y cómo analizar la pregunta de tal manera de que cuando ustedes construyan las preguntas tomen en cuenta esos elementos. La pregunta es la siguiente, dice, si g es esta función y f es esta función que está acá, indique el dominio de f más g. Y estas son las alternativas. La definición de la función aparece acá y acá aparece el algoritmo. Si nos fijamos bien, podemos ver algunas cosas. Esto es una función de suma, o sea, del dominio de una suma. Por lo tanto, el dominio de una suma es la intersección de los dos dominios. Ya, si nosotros miramos esta función, podríamos ver de qué depende el dominio. ¿De qué depende el dominio? De lo que está aquí adentro. Y aquí abajo, ¿de qué depende el dominio? Del denominador. Entonces, básicamente, es la intersección entre esos dos elementos. Si miramos el enunciado, cómo se definió este enunciado, vemos que hay algunas cosas que podrían mejorar. Uno de los elementos que podría mejorar es que, por ejemplo, este 1 de acá no tiene por qué ser 1, podría ser un elemento variable, incluso ya si queremos un número o una expresión algebraica, y esto no modifica el dominio de esto de acá. O en vez de que esto sea una resta, que esto podría ser una suma también. Lo mismo que abajo, el numerador de acá podría ser cualquier cosa. Y lo otro es que, por ejemplo, acá siempre es una resta, podría ser una suma. Entonces, todos esos elementos los vamos a tomar en cuenta para modificar esta pregunta de tal manera de que no cambie la dificultad pero que sea más aleatoria de lo que ya es. Otro elemento interesante, fíjense en la alternativa. La alternativa correcta es esta, que está escrita en un lenguaje o en un lenguaje diferente a esto. O sea, esto utiliza desigualdades y esto utiliza conjunto. Entonces, el estudiante, como estos son aleatorios y repite este problema, se podría dar cuenta de eso y básicamente podría seleccionar esta sin haber hecho ningún cálculo. Entonces, la recomendación es que en este caso particular, como por ejemplo las desigualdades se pueden escribir de varias maneras, pongamos dos alternativas correctas escritas en un lenguaje diferente. Podría ser un lenguaje de desigualdad y en un lenguaje de conjunto una correcta y otra incorrecta. ¿Ya? También podríamos agregar un lenguaje gráfico, pero eso ya sería más trabajo, así que lo vamos a dejar con estos dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a la pregunta. Entonces, la pregunta que aparece es la que está acá. De partida vamos a modificar esto, hago doble clic y como yo quiero que todo esto sea aleatorio, lo voy a llamar gato F1. Entonces, o sea, G1 mejor, como es G de X. eh, y le voy a llamar a esto gato G, grande también. Entonces, gato G de X, no, lo vamos a dejar tal cual. Porque también podríamos cambiar el nombre de la función, pero ahí ya vamos a estar agregando muchos elementos. Entonces, por un momento, el primer cambio va a ser cambiar las funciones que involucradas, sin cambiar la dificultad. Eso es lo interesante. Y esta de acá va a ser gato F2. Y en vez de que siempre preguntemos la suma, vamos a preguntar por distintas operaciones. Entonces, g de x igual a g1, f de x igual a, vamos a ponerle f1 mejor, f1, y la operación es esa que está acá. Nos vamos al algoritmo, y entonces nosotros vamos a definir la función f1. f1 va a depender de al menos, va a ser dos tipos de función. Va a ser la siguiente función. F1 va a ser igual a 1 más la raíz cuadrada de
A2 por X más A3. O sea, lo que va a tener que solucionar el estudiante va a ser una desigualdad lineal. ¿Ya? Y A1 lo vamos a definir aquí arriba, va a ser aleatorio entre 1 y 5 por aleatorio entre menos 1 y 1. ¿Qué logro con eso? Que pueda tomar los valores desde el menos 5 hasta el 5 y que esto de acá me alterne el signo porque está entre llaves, pero que no tome el 0. ¿Ya? En base a eso vamos a definir A2 y A3. ¿Por qué no quiero que sea 0? Acá no quiero que sea 0 porque esto generalmente puede servir como distractor. Y acá no quiero que sea 0 porque si no se elimina la variable. Y acá no quiero que sea 0 porque quedaría una desigualdad muy sencilla. Entonces tenemos eso de ahí. Y entonces, a diferencia de la anterior, esta función, la forma de calcular el dominio es bastante similar, solo que es más aleatoria. Y la función g1 va a ser igual a gato v1 partido por gato x más gato v2. Una cosa, quizás una de las intenciones del que creó la pregunta era que fueran inecuaciones más sencillas donde el estudiante no tuviese o sea, tuviese que resolver una desigualdad muy sencilla, entonces le vamos a colocar gato, o sea, x más a2 simplemente, ¿ya? Para que los resultados sean número entero. Podríamos hacerlo de otra manera, pero para no alejarnos tanto de la pregunta que creó la persona. Y tenemos esa de acá. Pero tenemos que definir quién es V1 y V2. Y V1 y V2 lo vamos a definir de la misma manera que definimos A1 y A2. Pero lo vamos a poner V acá y V acá. Entonces, una vez que tenemos eso, ya, solución 1 es esa que está ahí. X mayor o igual, en este caso, ¿a cuánto? X mayor o igual a 2 y X distinto de menos B2. Ojo que este B2 puede ser positivo o negativo. Ahora vamos a definir una alternativa B escrita en este mismo lenguaje, pero con una pequeña variación. Por ejemplo, ¿qué cosa podrían confundir al estudiante? Podrían confundir que sea x mayor o igual a 2 y x, yo he visto que esto generalmente lo confunde, mayor a menos b2, es decir, que él cree que lo de abajo tiene que ser positivo, ¿ya? Entonces sería la solución 2, y esta la voy a borrar. La solución 3 va a ser esta misma respuesta, pero escrita en términos de conjunto. Entonces, para escribirlo como intervalo, vamos a utilizar un comando que se desarrolló hace poco en Wiri y que ya está incorporado en esta plataforma, que es precisamente el de escribir intervalos. Está en inglés, se escribe interval, en este caso va a ser el intervalo cerrado en el lado izquierdo y abierto en el lado derecho, y que va a partir en el elemento, en el punto A2 y va a llegar hasta el más infinito. Pero eso es esta condición que está acá, y tenemos que intersectarlo con esto de acá, entonces colocamos intersección, y la otra parte, la otra condición son todos los reales menos V2. Ahora, la gracia es que, por ejemplo, si este V2 está fuera del intervalo, el sistema solo hace el cálculo. Si no, lo toma en cuenta. ¿Ya? Entonces, de hecho, yo creo que va a ser mejor que el número V2 sea mayor o igual que
que A2. Entonces, aquí me equivoqué en otra cosa, esto va sin gato. Ya, entonces, vamos a definir estos juntos. Ya, entonces, el A2 y el B2 tienen que estar relacionados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a programación, repetir. Entonces vamos a repetir A2 y B2 hasta que B2 sea mayor que A2. De esta manera, siempre va a haber, el B2 va a tener que sacarse del intervalo solución. ¿Ya? Este cálculo lo va a hacer solo. Y solución 4, vamos a escribir como intervalo ese que está ahí. Entonces va a ser intervalo, este mismo, intersectado de símbolos con el intervalo nuevamente, pero en este caso abierto, abierto, desde el B2 hasta el infinito. Entonces, revisemos las opciones. Sol 1, Sol 2, Sol 3, Sol 4. Entonces, esas van a ser las dos soluciones que va a plantear o sea, las 4 soluciones que va a plantear el sistema. ¿Ya? Fíjense que la solución 3 va a plantear el resultado, es decir, le quita el elemento 5 abriendo el intervalo a cada lado. ¿Ya? Entonces ahora presionamos aceptar. Entonces, barajar respuesta sí, solo una respuesta, se admiten varias respuestas. Entonces, como se admiten varias respuestas, esta va a tener un 50% y la solución, ¿cuál era la otra correcta? La 2 era incorrecta, la 3 era la correcta. Solución 3, 50%. Y otro elemento más que vamos a agregar acá. La operación. Muy importante, no cambiamos la operación. Y lo otro es que vamos a colocar como observación. Puede haber más de una respuesta correcta. O indique todos los... indique el dominio de AP. Puede haber más de una respuesta correcta. Entonces, de esa manera el estudiante va a ver que el dominio se puede escribir con otro registro, pero no hemos cambiado la operación. Entonces, fíjense que si colocamos como operación, esto lo vamos a colocar al final. Op va a ser igual a aleatorio entre f más g, f por g, f menos g, y la división, no estoy seguro, a ver si tenemos que f es esa función y g es esa. Entonces el dominio de la división es que el dominio de esa intersectada con el dominio de esa y además con todos los elementos tal que esos sean distintos de 0. Y para que eso sea distinto de 0, ya, como el número de arriba no es 0, no cambia el dominio. Así que le podemos poner f dividido g. Entonces, de esa manera, además modificamos la operación, pero sin cambiar la dificultad de la pregunta. Y, por ejemplo, para que los estudiantes vean que la condición del dominio no cambia según la operación.
Entonces, por ejemplo, aquí le pide el dominio de la resta y aparecen respuestas en hay dos respuestas correctas.